Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Humano Dentro y Fuera. Gracias por acompañarnos otra vez, otra noche deliciosa aquí con clima pues rico desde Querétaro nuevamente. Esta temporada la he nombrado a Equitas, Equidad, frente a frente. Y en este primer programa titulado Leyes del Carisma, tengo el honor, el alto honor de haber invitado al señor Ricardo Oms. Bueno, van a pensar, ¿qué tiene que ver alguien como Ricardo Oms, que estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y un posgrado en la Universidad de Navarra, Pamplona, España, con esto del carisma? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, actualmente Ricardo es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación también. Y bueno, es comentarista en los noticieros de las televisoras ADN 40 de TV Azteca y Televisa Sureste, que cubre desde Veracruz hasta Quintana Roo. Ricardo es autor además de 25 libros publicados por Grupo Editorial Planeta, Random House, McGraw-Hill, Ediciones Urano y Ediciones Porrúa. Entre tantos libros que ha escrito, que nos ha regalado, están Técnicas para la negociación de la venta en el 2013, si no me equivoco, Marketing para el liderazgo político y social en el 2005, Sobre las alas del dragón rojo, este es muy interesante, se los recomiendo de verdad, en el 2005. Bueno, todos, les recomiendo todos, pero a mí en especial me ha agradado este. Y bueno, se inició publicando en 1987 al ser finalista del primer premio de novela editorial Diana. El jurado lo presidió Juan José Arreola y en él estaba también Carlos Montemayor, Emanuel Carballo y don José Luis Ramírez Cota. Don José Luis en ese momento era propietario de la editorial que hoy pertenece al Grupo Planeta. Ricardo se ha dedicado a la consultoría en marketing comercial y político por más de 30 años. Ha participado como estratega en campañas políticas, incluso en la presidencial de 2012. Ha sido fundador en el 2001 de la Oficina Mexicana de la Corporación Global de Consultoría de Al Rice y Laura Rice y uno de los socios fundadores de la empresa de Jack Truth en 1996. Rice and Truth fueron creadores del concepto positioning, fundamento de la estrategia de marketing. Y bueno, tengo el alto honor de que me acompañe Ricardo a comentar estas leyes del carisma, el carisma que, bueno, es algo que las personas que nacen con esto y algunas otras que lo forman. Bueno, vamos a comentar con Ricardo primero las 12 leyes. Te presento, Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. ¿Qué tal, Olivia? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Después de esta breve semblanza, porque tú, bueno, tienes muchísimo más trabajo y tienes, en tus redes sociales van a encontrar mucho más de lo que has hecho. Actualmente también estás escribiendo columnas periodísticas, me parecen muy interesantes, unas con títulos de riesgos para la libertad de expresión, me pareció muy interesante, entre otras, la autovictimización, el TEMEC, implicaciones sindicales, y redes sociales, manipulación y libertad de prensa. Es muy poquito de todo lo que has hecho, Ricardo. Y bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué es carisma? La palabra procede del latín charisma, que significa agradar y es un atributo o una cualidad. ¿Nos puedes comentar, Ricardo, por favor, qué es para ti el carisma? Mira, en realidad el carisma es precisamente una cualidad que no toda la gente tiene. Es una cualidad que hace que la persona sobresalga sobre los demás, que además ejerza hasta un cierto poder de seducción ante la gente. Es alguien el que tiene carisma, pues tiene ese don que le permite conectar con los demás,
que le permite ser, mm, tener una influencia incluso en su vida. Y generalmente el carisma está totalmente vinculado con el ejercicio del liderazgo, ¿sí? Y quiero decirlo con el ejercicio del liderazgo público, porque otro tipo de liderazgo es el organizacional, que es de lo que más se habla en los últimos tiempos, es de lo que publican más los autores norteamericanos, que es un liderazgo muy funcional y donde pues hay otras reglas. Pero cuando hablas de liderazgo público, tienes que entrar en el tema del carisma. El carisma, a final de cuentas, es algo que generalmente se nace con él. Es curioso que la gente piense que el carisma solamente es para algunos afortunados que lo traen de origen. Sin embargo, con el tiempo, este es un fenómeno que a mí siempre me llamó mucho la atención. Incluso en la época en que yo trabajé en la industria de la música, estuve en discos CBS, ya tiene eso muchísimos años como director de publicidad y promoción. Y después de conocer a los artistas de primer nivel, o sea, Miguel Bosé, Julio Iglesias, convivir con ellos, con Roberto Carlos, pero fuera del escenario, dices, bueno, ¿qué tienen estas personas que son alguien común que de repente adquieren en la pantalla o ante la percepción de los demás, adquieren unos atributos excepcionales que los convierten en alguien fuera de serie? Y ahí es que empecé a interesarme en el tema del carisma. Después, cuando tuve una época, dejé la época de la música y di clases en la universidad también. El tema estaba muy vinculado con la opinión pública, ¿no? Y empecé a descubrir y a estudiar mucho el fenómeno y llegué a la conclusión de que es un fenómeno que tiene que ver con las percepciones de la gente, con los significados, o sea, hace que una persona que hoy es una persona común, de repente por alguna razón se vuelve famoso o entra a la política, adquiere poder, o simplemente es alguien que lo trae de nacimiento y en ese momento adquiere ese carisma que es esta capacidad de persuadir a los demás, de convertirse casi en un modelo a seguir. Y el carisma tiene algo de aspiracional, lo tienen toda la gente exitosa, lo adquieren todo aquel que no pasa desapercibido. Yo diría que el tema es este. El carisma tiene que ver con nuestra capacidad de no pasar desapercibido. Porque hay gente muy importante que pasa Exacto, desapercibida. Y es más, claro. para hablar de esto, tomaría yo un ejemplo. Me he dado cuenta que hasta los futbolistas o los deportistas, el que no termina siendo además alguien carismático fuera de la cancha, pasa desapercibido. O sea, es curioso que siempre todas las grandes figuras del deporte de hoy los vemos desenvolverse en los medios con mucha naturalidad Claro, y Ricardo. con mucho carisma. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿serán todos los que son buenos en su deporte o será que estos, además de tener esta capacidad de rendimiento deportivo, también a partir de un carisma que desarrollan, adquieren esta presencia mediática que les hace atractivos y les genera una marca personal, porque se convierten en una marca personal? Claro, Y sí, ahí es donde empieza esto a tener que ver con los fenómenos actuales de percepción que se dan hoy. Incluso las redes sociales están generando mucha gente que adquiere carisma ante los exactamente. muchachos que antes eran pues alguien
¿qué diríamos? Común, ¿sí? Ujú, Cotidiano, claro, pues de repente se vuelven influencers, traen varios millones de seguidores y adquieren en ese momento ese atractivo, casi ese atractivo mágico, ¿sí? De sí, verse ya como fuera del mundo del cotidiano. cotidiano. Y, Claro, y Ricardo. ahí es donde entra todo este fenómeno, y vuelvo a decir, el fenómeno del carisma, es un fenómeno de percepciones. Es como, te recordarán aquel cuento del traje del rey y el traje invisible, ¿no? Sí, En que la realidad es que la gente era la que percibía, no sé si quieras para los que no lo tienen presente el cuento, pero es el de un rey que recibe a dos astres y que estos le dicen que ellos le pueden diseñar un traje que le permitirá identificar a la gente inteligente. Y entonces dice, bueno, pues háganmelo. Y de repente llegan y empiezan a tomarle medidas. ¿Qué es que él preguntaba? Pues le decían que estaban haciéndolo, más que le dijeron, solamente lo van a ver quienes tengan un cierto nivel de inteligencia y los demás no. Y entonces él mismo no quería preguntarles el día que estrenó exacto. el traje y iba en un desfile, la gente hacía exclamaciones de qué hermoso y todos sus súbditos, hasta que un niño inocentemente dice, oigan, pero si el rey viene desnudo. O sea, a final de cuentas es eso el carisma. O sea, es eso que te viste pero que en la Claro, realidad no existe, ¿no? Es lo que una te guste. percepción de los demás Claro, con respecto a ti y que en realidad tú sigues a siendo el mismo nosotros. fuera de la pantalla, fuera de los mítines, en el caso de los políticos, fuera de la vida pública, sigue siendo el mismo, nada más que terminas revestido de esta cualidad persuasiva, siempre y cuando pues tengas ese carisma mínimo, ¿no? Claro, Ricardo, si me permites, voy a leer rápidamente, a mencionar las 12 leyes que tú comentas en un video que está en tu canal de YouTube. Primero, darse a desear. Número 2, escuchar a los demás. Número 3, transmitir serenidad. 4, hablar con claridad. 5, transmitir espiritualidad. 6, crear un estilo propio en todo. 7, evitar poses. 8, evitar hablar de uno mismo. 9, cuidar tu reputación. 10, transmitir valores. A mí me pareció realmente cada una de ellas como las explicas, con un contenido muy profundo y que son las 12 muy importantes para este tema del carisma, Ricardo. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ellas, por favor? Sí, claro. Mira, es que a final de cuentas, sí creo que hay personas privilegiadas que nacen con el carisma. Es el niño al cual desde que nace todos le hacen, van y le hacen cariñitos, ¿no? Y, y todos los ven hermoso, aunque no lo sea. En la escuela le va muy bien siempre porque todos quieren ser sus amiguitos, Claro. ¿sí? Y va creciendo, pero no toda la gente nace con eso. Y he Claro. descubierto que siguiendo ciertas reglas, yo diseñé estas porque creo que son válidas para generar esas percepciones, pero yo pienso que cualquier persona que se lo Sí, proponga y que tenga una idea clara de lo que quiere, se vuelve carismático. Lo, exactamente. cada una de estas lo que pretende es generar una diferenciación respecto a los demás. O sea, porque quien tiene carisma no es igual a los demás. Si fuera igual a los demás, no Claro, sería carismático. Y entonces, por ejemplo, cuando digo exacto. daste, También, sí, a desear, bueno, pues a final de cuentas, las personas carismáticas son aquellas que la gente quiere estar cerca de ellos. Ellos no andan buscando a los demás, o sea, pero es todo un arte
saber hacer que los demás te quieran tener cerca, sin que tengas tú que andarlos buscando, o sea, escuchar a los demás, o sea, Claro, es real que la gente que sabe escuchar adquiere una gran capacidad de vinculación con los demás. El que sabe escuchar a los demás se vuelve casi su confidente, adquiere un gran valor y significado. Transmitir serenidad, o sea, la persona carismática generalmente hasta es alguien que no necesita andar haciendo mucho alarde, o sea, es una persona tranquila que transmite eso, paz, que transmite serenidad. O sea, también saber hablar, la comunicación es fundamental. No hay nadie que pueda ejercer, que sea carismático, que no sepa expresarse con propiedad para decir lo preciso, lo que todos entienden y en la forma en la que van a ser mejor interpretados los temas, ¿no? Transmitir cierta espiritualidad, o sea, la persona carismática es alguien que hasta parece que tuviera un pie en la tierra y otro fuera de aquí, ¿no? O sea, es alguien que no es la persona común. También hay que crear un estilo. La gente carismática es por sí misma, es propia. Si hablamos de Salvador Dalí, es que Dalí no había otro igual que Dalí, ¿sí? El pintor. Igual que claro. no hubo, no, o sea, traen ese carisma que los hace únicos. O sea, también evitar poses, o sea, no se adquiere carisma tomando poses, se besa, es más, se vuelve hasta repulsivo una persona que genera poses, muestra incluso alguien que adquiere poses que es insegura. O sea, no, Claro, la persona carismática es una persona segura de sí misma. sí, También evitar hablar de uno mismo. Se ve, la persona que se la pasa hablando de sí mismo, pues trata de convencer a los demás de lo que vale, no. O sea, ahí se nota, dime de qué presumes y te diré quién eres, ¿no? O sea, la persona que sí, presume, claro. no, es que no, no está segura de sí. También hay que cuidar la reputación. La gente carismática tiene una reputación intachable, o por lo menos una reputación hecha a lo que esa persona quería transmitir, porque muchas veces, sí, efectivamente traen una historia, los hay de todo tipo, ¿no? O sea, a veces puede ser alguien que ni siquiera sea simpático de naturaleza. Salvador Dalí seguramente no era muy simpático, pero era carismático, o sea, Ujú. pero hay que cuidar la reputación, tiene uno que ser coherente con lo que quiere transmitir. También hay que transmitir que uno trae una causa, que uno tiene una misión en la vida, y eso te convierte en algo carismático. También, esa ya sería la 11, es inspirar a los demás. La persona carismática hace que los demás se vean reflejados en él y quieran Sí, ser como él. O sea, hay que traer entonces causas que valgan la pena, ¿sí? Y por último, transmitir valores. Una persona carismática transmite eso, transmite algo intangible, pero que se puede, los valores no forzosamente tienen que ser morales, hay todo tipo de valores, pero debe transmitir algo. Entonces eso es, y además de estas puede haber otras eh, claro. técnicas más para poder adquirir carisma, pero bueno, hay que empezar de alguna forma. Sí, claro. Ricardo, en la número 11, inspirar a los demás me parece que conlleva gran responsabilidad, ¿no? Que inspires a los demás, que seas, tiene mucho que ver con todo lo que tú has escrito sobre liderazgo. Imagínate que estés inspirando a alguien para negativo. Eso es pues una gran responsabilidad, ¿no? Y transmitir valores, pues también me parece algo esencial en todo esto que estás hablando del carisma, los valores pues son también pilares para que nos movamos en el transcurso de nuestra vida. Entonces, bueno, también Ricardo, si somos extrovertidos,
Creo que tenemos gran parte del terreno trabajado y la timidez, ya como lo comentaste, no ayuda de alguna manera al carisma. Y bueno, prepararnos, Ricardo, también es importante prepararnos, leer, para poder explotar el carisma quienes ya lo traen de alguna manera y quienes no, bueno, también quienes lo están desarrollando. Es muy importante que se preparen en los temas para que puedan exponerlos y así puedan obtener su liderazgo. Y bueno, hay personas, estuve escuchando algunas personas que para ellos el carisma tiene que ver con el contacto directo o físico con los demás y con el amor, simple y sencillamente con el amor a los demás, independientemente de todo. Como tú lo comentabas al principio, hay líderes en temas de política, en temas sociales, y hay otro tipo de liderazgo que tiene que ver con simplemente el dar amor. Estaba escuchando hace rato a algunas personas que estaban comentando esta opinión. Entonces, me pareció algo muy hermoso, muy diferente. No, no lo había escuchado. Me pareció muy, muy bonito. ¿Tú qué opinas con respecto a eso, Ricardo? Mira, es que el tema de dar amor se refiere, casi está en otra dimensión muy, un poquito esotérica, ¿no? Por decirlo así. Sí, Realmente, si vemos toda la gente carismática que ha pasado por la historia, pues muchos no eran ni siquiera buenas personas, pero tenían esa capacidad de seducir a los demás. Entonces, yo creo que no debemos confundir. Yo entiendo también que muchas veces buscamos argumentos que quisiéramos, proyectamos lo que quisiéramos encontrar en alguien, pero la gente adquiere su carisma de diferente forma. Hay quienes lo adquieren, pues, transmitiendo. Por eso digo yo que hay personas que lo transmiten de una forma o de otra. O sea, el carisma es algo funcional. A final de cuentas, nos lleva a lograr objetivos. Yo creo que el carisma tiene que ver más con la inteligencia emocional incluso. ok. La inteligencia emocional, recordarás, Olivia, es esta capacidad que tenemos de poder generar logros, de generar, alcanzar objetivos a través de la ayuda de terceros. Y para ello Sí, necesitas generar que los otros quieran apoyarte, quieran participar contigo de un proyecto. Por eso digo que está muy vinculado el carisma como una de los atributos del liderazgo público, o sea, del público, porque en el público es donde uno no tiene ni siquiera la idea de quiénes del otro lado te están siguiendo. O sea, y exactamente. eso pues definitivamente tiene que ver mucho con el carisma. O sea, el carisma es eso que transmites. Incluso hay y hay que hasta decirlo, ¿no? De un amigo, David Ross, un fotógrafo que también conoces, el fotógrafo que ha sido de los presidentes, el retratista más bien, porque es un gran Sí, retratista. Él siempre dice, es que quien no tenga la capacidad de proyectar eh, una gran sensibilidad ante los demás con una imagen, no tiene posibilidades de generar éxito, sobre todo el que trabaja para los políticos. Entonces, es eso, es lo que puedes transmitir con sola imagen. claro, Ricardo. Si me permites, voy a saludar rapidísimo a las personas que nos están viendo. Y Lucy, muchas gracias por tu comentario que dice Lucy Echano Nieto. De acuerdo con lo que comenta Ricardo, el ser ejemplar inspira a seguir a la persona y a generar la empatía. Y sí, como dice Olivia, el dar amor. Gracias, Lucy, por estar con nosotros. Bueno, Ricardo, pues muy interesante y muchísimas gracias por todo lo que has comentado sobre el carisma. No sé si quieras concluir con algún comentario específico. Sí, sí, yo nada más haría mucho énfasis
en lo importante que es tener una causa o una misión, que es lo que, el punto en el cual es el punto de encuentro con la gente que te va a seguir. O sea, cuando puedes tener una causa de gran valor y hay quienes quieren conseguir carisma como una forma de tener fama, pero es una fama efímera que no deja nada. La gente valiosa es la que trae una causa de servicio a los demás. Exactamente. Y concluimos también con que el carisma, bueno, hay personas que nacen con el carisma y hay personas que lo desarrollan. Pueden ser Así. ambas vías. Y bueno, pues muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado en esta noche. Y pues me despido de este programa o regreso, vamos a corte, regreso para despedirlo. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias, gracias por habernos acompañado esta noche en Humano Dentro y Fuera. Gracias a Ricardo Oms. Síganlo en sus redes sociales, síganos también en mis redes sociales, Olivia Vázquez García, Olivasgar, Instagram. Y bueno, hasta pronto, bonita noche, los quiero mucho y les presumo mi colita de caballo. Bye.